Hola chicos, buenas noches. Pues vamos a comenzar con esta nueva eh, línea de sesiones ya propias de la unidad 2 de la materia de metodología y taller de la investigación, en la cual pues ya nos emancipamos como tal de las sesiones de filosofía. Les comentaba en clase que las sesiones de filosofía como tal eran necesarias, ¿no? Para poder tener un acercamiento, sobre todo en un sentido ontológico, ¿no? En un sentido de construcción de autenticidad. Seguramente escucharon o seguirán escuchando por parte mía esta cuestión de evitar la simulación, ¿no? Entonces, pues tenía esa intención, por eso que estábamos unificados con las sesiones de filosofía, pero pues ahora ya no, ahora ya nos vamos a emancipar totalmente y nos vamos a centrar como tal en el concepto de investigación, y de eso trata la sesión de hoy, ¿no? Me gustaría remitirme a la palabra investigación desde su etimología, ¿no? Como investigare, que es que es hacia, y vestigare, vestigio, ¿no? Hacia un vestigio o en búsqueda de un vestigio, ¿no? Entonces, la palabra investigación surge con esta etimología, que es hacia la búsqueda de un vestigio, ¿no? O hacia en pos de una huella, ¿no? Entonces la palabra investigación como tal ya desde su concepto más, podríamos decir, aceptado, es un conjunto procedimental para poder hallar una verdad, ¿no? Eh, Hay que entender como tal los cuatro sentidos aceptados por el conocimiento, ¿no? El primero, que es el sentido científico, el cual la propia investigación cobra mayor peso en la actualidad, ¿no? Ya lo veremos que este peso científico pues es total, diría mi maestro de investigación, es gracias al secuestro cartesiano, ¿no? Hablaremos sobre el racionalismo en René Descartes, pero eso será más adelante, ¿no? Pero actualmente no vemos que la investigación pues tiene que cursar totalmente con este rigor científico, ¿no? Si no, parece ser que no es investigación, ¿no? También hablaremos de lo pseudocientífico, ¿no? Sobre todo, pues, ¿qué es lo pseudocientífico? Que carece de verdaderamente un rigor científico, pero pasa por eso, ¿no? Eh, Tenemos también el sentido teológico, ¿no? Que es como tal este estudio de la deidad, ¿no? Que realmente no requiere de evidencias, pero que también está aceptado como un conocimiento, ¿no? También tenemos el sentido empírico, que es como tal el que podemos abstraer o aprender eh, gracias a nuestras percepciones, ¿no? Gracias a nuestros sentidos. Y por último el sentido filosófico, ¿no? Que más que dar una verdad, eh, trata de cuestionarlas, ¿no? Trata de cuestionar las verdades para poder crear para crear estas reflexiones en el sentido de la física, ¿no? Una reflexión es este pliegue que se le da a una línea, ¿no? Un desborde que se le da a una línea, propio que también, entendiendo esta analogía en la filosofía, pues estos pensamientos que ya están dados o que ya están como supuestos, la filosofía nos tiene que dar esta línea de reflexión, ¿no? Bien, la investigación como tal es necesaria en estos tiempos, y me voy a remitir a un texto de las representaciones sociales por un pensador francés llamado Moscovici, eh, que hace un estudio, ¿no? de las sociedades en Francia a mitad del siglo XIX, ¿no? Nos dice que la sociedad francesa como tal tenía una inclinación muy amplia, ¿no? por el psicoanálisis, pues debido a que la prensa o los periódicos que circulaban por ese entonces tenían este contenido del psicoanálisis, ¿no? Incluso el propio Moscovici clasificó la prensa por la prensa baja, media y fuerte, basado en su cantidad de tiraje, ¿no? Pero a partir de esto surge como tal la teoría de las representaciones sociales,
que está soportada ya en el pensamiento de Emil Durkheim respecto a a las representaciones colectivas. Y hay que entender primero qué es una representación colectiva y una representación social, ¿no? Vamos a entender representación colectiva como esta idea hegemónica, ¿no? Que es totalmente generalizada, ¿no? Que a diferencia de las representaciones sociales, la representación colectiva descansa en una sola clase, ¿no? En una clase social u obedece a una clase social, ¿no? A diferencia de de las representaciones sociales que son entendidas por todas las clases, ¿no? También las representaciones colectivas tienen la intención de incorporar nuevos conceptos, ¿no? Pero delimitando a la sociedad en general, ¿no? Las representaciones sociales comprende toda la gama de sectores, ¿no? Económicos y clases sociales. Y también no pretende aportar nuevos conceptos, ¿no? Solamente la reproducción de los dados. Entonces, esto es las representaciones sociales, pues vamos a centrarnos en ello, ¿no? Las representaciones sociales son propias del sentido común, ¿no? ¿Qué es el sentido común? Un sentido común es el que estas ideas o estos enunciados que están aceptados como una verdad, ¿no? Como una verdad que no es cuestionada, incluso que hasta carece de cierto de cierta argumentación, ¿no? No tiene un soporte epistemológico que pueda darle validez, ¿no? Pero el sentido común pasa desapercibido, ¿no? ¿Y a qué se debe? Pues dice Moscovici que el sentido común tiene tanto peso en las sociedades debido a a su difusión, ¿no? En este caso, a mitades del siglo XIX, pues el periódico, ¿no? Es por eso que la sociedad francesa en esta época, pues tuvo una inclinación muy amplia e interés muy amplio por el psicoanálisis, ¿no? Dado que había este contenido en los periódicos. Sin embargo, ¿qué se difunde? ¿Qué ideas, qué verdades están difundidas en nuestra sociedad actual, ¿no? Es una pregunta muy interesante porque si nos preguntamos cómo es posible que haya gente que crea que la Tierra es plana, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que haya gente que le niegue la salud a sus hijos por ideas de antivacunas, ¿no? Que rechazan las vacunas y no les permiten o no les pueden garantizar este derecho universal de la salud, ¿no? De la vida íntegra y de calidad. Entonces, este tipo de ideas aún prevalecen en la sociedad, pero ¿por qué no? Porque tienen una difusión, ¿no? Tienen una difusión bien maquilada. Entonces, ¿cómo poder huir de este tipo de sentido común, ¿no? Que afectan incluso a nuestro quehacer humano y lo afectan de una forma tremenda, ¿no? Por ejemplo, hablábamos en nuestra sesión del día de ayer que esta construcción de los arquetipos bien del hombre y de la mujer, ¿no? De cómo debe ser el cuerpo de un hombre, cómo debe ser el cuerpo de una mujer y el estereotipo, ¿no? No solamente en la cuestión morfológicas, sino también en las cuestiones de roles, de géneros, ¿no? ¿Qué debe hacer un hombre y qué debe hacer una mujer? ¿Cómo deben comportarse? Entonces, lo que nos va a permitir escapar totalmente de este sentido común ya establecido y consolidado gracias a la difusión, sobre todo de Internet, ¿no? Antes a lo mejor hace una década hablábamos de la televisión, ¿no? De cómo la televisión educaba a nuestras generaciones. Sin embargo, ahora ya es la internet la que nos educa, ¿no? La televisión ahora ya los reeduca, ¿no? A través de este tipo de dinámicas como aprende en casa. En fin. Dice Moscovici que para huir del sentido común tenemos que poner en práctica la investigación, ¿no? Tenemos que poner en práctica la investigación para poder escapar necesariamente de estas representaciones sociales. Lo señala otro autor, Jodelet, en el 1986, dice que las representaciones sociales son
un conjunto de fenómenos, conceptos e incluso pseudoteorías, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, que muchas de las verdades ya dadas y que están siendo difundidas parecen ser aceptadas, ¿no? Incluso hasta tienen este carácter de satisfacción cientificista, ¿no? ¿Qué quiere decir? Regularmente en el diálogo cotidiano, ¿no? A veces ocupamos este tipo de enunciados. Es que yo vi en internet, ¿no? Es que lo leí en un artículo, ¿no? Y lamentablemente le damos un peso de carácter científico, ¿no? Parece ser que es dado como una verdad absoluta. ¿Qué hay que hacer, no? Antes de creer una verdad, tenemos que preguntarnos por qué es aceptado por, como verdad, ¿no? Si es aceptado como verdad, quiere decir que la mayoría lo está aceptando, ¿no? Y es que la mayoría corresponden al sentido común. Entonces quiere decir que no es una verdad, verdaderamente, ¿no? Eh, quiere decir que tenemos que someter a juicio este tipo de verdades, ¿no? Platicábamos, continuando con este ejemplo, hablábamos de la belleza, ¿no? Del concepto de belleza en esta sociedad, ¿no? Y decíamos que el concepto de belleza no escapa más que a un arquetipo, ¿no? A lo que se ha construido y lo que predomina en cómo debe ser un hombre y una mujer físicamente, ¿no? Y eso afecta tremendamente a la dinámica social, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un empuje hacia nuestras generaciones de querer ya no participar en la cuestión crítica, ¿no? Que por cierto la teoría crítica es un sendero, ¿no? Yo creo el único sendero para poder entender que muchas de las verdades dadas pasan a ser este, meras maquilaciones, ¿no? Se construyen estas verdades, son arrojadas y difundidas, ¿no? A través de las redes sociales. Entonces, empuja y orienta a nuestras generaciones a desprenderse totalmente del sentido crítico y ahora lo único que hacen es darle una reproducción, servir a esta hegemonía dada, ¿no? Entonces, esta es la situación de la investigación, ¿no? Lo que no es investigación es, por ejemplo, decir, no, pues lo encontré en Wikipedia, lo encontré en Rincón de Vago. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión, chicos? Pues lo que vamos a realizar es una pequeña investigación, una indagación, ¿no? De lo que creemos saber, ¿no? Y vamos para poder tener un estatus no un estatus, ¿no? Para poder asumirnos como investigadores tenemos que confrontar ciertas verdades, tenemos que aprender a que en un debate no gana, el ganar no significa destruir a la otra persona, dejarla mal parada, ¿no? Eh, Sino confrontar mi verdad con argumentos y escuchar los argumentos de mi interlocutor, ¿no? Hay hay una, hay un gane en este tipo de dinámicas, ¿no? Porque yo puedo cambiar, puedo aperturar mi idea, ¿no? Puedo modificarla, incluso hasta mi idea puede ser vista como retrógrada, ya innecesaria, o que obedece propiamente a un dogma. Entonces, esta es la virtud de la investigación. Sí, esta es la virtud de la investigación. Pues bien, chicos, con esta breve introducción les comento que en la plataforma de Classroom ya está un texto que se llama Alcances, viabilidad y aplicación de la investigación, ¿no? A donde es un pequeño ensayo que realicé hace no poco más de unos meses y planteo como tal como una pregunta, ¿no? Poder acceder al núcleo de las representaciones sociales, pues soportado en este pensamiento de Moscovici respecto a las representaciones sociales. Entonces, hagan una lectura de este texto y pues continuamos, ¿no? Con esta indagación que vamos a realizar respecto a qué es la belleza en estos tiempos. Bien, chicos, qué bueno que ya nos integramos en dos grupos, perdón, de los dos grupos ya nos integramos en uno y pues con mucho gusto nos vamos a ver el día miércoles de 9:30 a 11:30. Les saludo y que tengan bonita noche. Ay, que ya no sirve esto.